buenas noches. Bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro. Esta noche vamos a ver una de las grandes películas del cine norteamericano de los años 50, Anatomía de un asesinato, de otro Preminger, que por cierto, Preminger es uno de los directores más, como dirían los americanos, underrated, menos valorados del cine americano. No tuvo suerte en la revisión que hizo Cahiers de Cinema y entonces siempre ha sido tratado más bien como un productor de éxito que como un cineasta creador. Y yo creo que es absolutamente injusto. Solo, por ejemplo, por hablar de películas como Laura, que fue un descubrimiento en los años 40 de esta película de Anatomía de un asesinato, Tempestad sobre Washington, Carmen Jones, creo que son verdaderas joyas del cine. Pero como digo, Preminger no ha tenido éxito. Esta, sin duda alguna, para muchos es su mejor película. Tuvo un gran éxito, además, comercialmente, cuando fue prácticamente inesperado. No pensaban que iba a ser esta la película de Preminger que iba a tener el éxito. Hablaban de Porgy and Bess o cualquier otra de ellas. Esta película es, como yo diría, un tributo a la jurisprudencia americana hecha por un vienés al que todos decían que tenía un humor de mil diablos, pero luego no parece ser cierto. Gente muy cercana a él ha recogido incluso Bogdanovich, decían que era un hombre de una enorme sensibilidad, lo cual queda claro en sus películas. Esta obra está basada en un bestseller que está, bueno, considerado como uno de los casos ejemplares del mundo de la judicatura, Anatomía de un asesinato. Robert Travers, un seudónimo, luego nos dirá mi querido amigo el señor Torres Dulce quién es Robert Travers. Y nada más quisiera añadir, luego tenemos mucho tiempo para hablar de ello, que la visión que da de la justicia es una visión flexible, limpia, imperfecta y fascinante, y que desde luego este abogado James Stewart, en uno de los mejores trabajos de su carrera, que no tiene nada que ver con Perry Mason, por supuesto, es un abogado, nos homenajea la justicia de tal manera que, aunque el jurado y todo lo que vamos a ver no es lo más perfecto que podamos entender, sí, al final nos quedamos con ello. Señor Torres Dulce, buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Es además indestructible la justicia, según Preminger. Bueno, ¿quién era Robert Travers y por qué este éxito y por qué la quiere adaptar Preminger? Pues Robert Travers es el seudónimo de un fiscal y de un juez de Michigan. Vivió toda su época allí donde se desarrolla la acción de la película, en la península superior de Michigan, casi en la frontera con el Canadá, del estado de Michigan. Era un hombre al que, sobre todo, le gustaba la vida familiar y pescar, por encima de todo, ¿no? Pero se tenía que ganar la vida, entonces empezó como ayudante del fiscal de distrito, pasó a una firma de abogados de Chicago, no le gustó nada la vida de Chicago, volvió a su ciudad natal, se presentó, porque allí en algunos estados el oficio de fiscal o el de juez pasa por la elección popular, se presentó a unas elecciones en mitad de la depresión y desde el año 1934 al año 1950 fue el fiscal del distrito de la península superior donde se desarrolla la película. Perdió la elección de 1950 y a continuación desarrolló una carrera como abogado, en el curso de la cual intervino en el caso en el que se inspira su libro, y desde el año 56 al 59 fue magistrado del Tribunal Supremo del estado de Michigan, del que renunció por el éxito brutal como bestseller. En pocas semanas vendió 300.000 ejemplares, Anatomía de un asesinato, y porque le gustaba pescar y la vida relajada y no opinar en un tribunal. Sus opiniones eran muy brillantes desde el punto de vista técnico-jurídico y muy brillantes por su humor extraordinariamente ácido y sarcástico, del que está llena la novela y la propia película. Él quedó muy satisfecho no solamente con la oferta de Hollywood, que fue muy generosa por parte de Preminger, lógico al tratarse de un bestseller, sino con el tratamiento de Preminger, y que Preminger decidiera rodar la película en la península superior, incluso sin contratar a extras profesionales, contratando a las personas que de alguna forma se movían en ese ambiente. Para acabar, creo que, como tú dices, desde mi punto de vista es la mejor película que se ha hecho sobre un proceso, porque está la figura del abogado, que ha sido anteriormente fiscal, la figura de los fiscales, la del juez, un juez que interpreta a un juez profesional que representó al ejército americano en el último de los juicios contra McCarthy a mitad de los años 50, y además la película destila amor al derecho, esa pareja de O'Connell y de James Stewart que pasan las noches bebiendo bourbon abundantemente y leyendo jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, o el soliloquio que les dirige el juez cuando empieza las sesiones del juicio, o el soliloquio final de Arthur O'Connell cuando habla del papel del jurado. Yo
creo que no hay ninguna película que exprese mejor lo que es el oficio del abogado defensor y sobre todo cómo es un proceso, cómo se prepara un proceso, los intríngulis de un proceso y luego también las consecuencias de un proceso. A mí me parece que es una película magnífica y Andrew Sarris, cuando clasificó a los directores en su libro del cine americano, sitúa a Preminger en casi el paraíso y le dedica unas páginas muy brillantes hablando de que probablemente la aparente objetividad de Preminger y su carácter de productor han velado lo que tú dices, el significado de un director de muy primera fila, extraordinario director y extraordinaria película. Si te parece, y con permiso de Andrew Sarris, vamos a ponerlo en el Olimpo, a otro premio. Le subimos un poquito, ¿no? Buenas noches, don Víctor Arribas. Don José Luis, muy buenas noches. Si hay alguien que no necesita aquí presentación en esta casa, es Víctor Arribas. Ustedes le ven a diario presentando el telediario, pero a lo mejor lo que no saben ustedes es que es un aficionado al cine, un cinéfilo estupendo. Dinos algo de la película antes de que veamos Anatomía de una Antes asesina. de nada quisiera mostrar mi emoción por estar con vosotros esta noche, que es, yo creo, algo bueno, pues que enorgullece a cualquiera después de haber sido espectador de vuestro programa en otras cadenas durante muchos años, y sobre todo estar también muy honrado de que este programa se haga en nuestra cadena. Creo que es algo, una apuesta por el cine de Telemadrid, y es algo que, bueno, pues hay que alabar, ¿no? Yo quería de entrada haber hecho un planteamiento que ya don Eduardo pues me ha arruinado, y es si esta es la mejor película, el mejor drama judicial de la historia del cine, ¿no? Seguramente, digamos que en el ciclo de los años mediados de los 50 hasta mediados de los 60, se produjeron bueno, pues películas en el drama judicial importantísimas, ¿no? Como 12 hombres sin piedad, como Matar a un ruiseñor, como Vencedores o vencidos, el ciclo de, mejor dicho, el juicio de Nuremberg, pero seguramente, y testigo de cargo, por supuesto, que habéis puesto hace algunas semanas, pero seguramente, y coincido con eso con Eduardo, estamos ante posiblemente la mejor película sobre juicios, ¿no? Por lo que yo invitaría al espectador a ver esta película es porque el que la vea es el miembro del jurado número 13. Tiene la habilidad de situarnos, digamos, en la bancada del jurado, exponiendo todas las pruebas, exponiendo todas las, digamos, el tratamiento pericial de la historia, y de alguna manera pues te sientes uno más del jurado, y sobre todo por el hecho también de que la película no utiliza flashbacks, no vuelve atrás en el tiempo utilizando esa fórmula narrativa tan importante en otros juicios, en otros casos de juicios llevados al cine. Y yo creo que eso es una apuesta por parte de Preminger interesante y que conviene destacar también, ¿no? Por supuesto, la película supuso una gran controversia, un gran escándalo por la palabra bragas y la utilización de ese objeto, de las bragas de una mujer, digamos, como elemento absolutamente clave en lo que es la investigación del proceso por un asesinato posterior a una violación, y aquello causó, pues, digamos, en la moralidad, sobre todo americana de aquella época, un impacto terrible, ¿no? Incluso en nuestro país, donde Anatomía de un asesinato llega con bastante retraso y con unos cortes que creo que le quitaron más de media hora a la película, cosa que Preminger, cuando se enteró, pues no salía de su asombro, ¿no? Invitaría también a ver la película a los espectadores por dos detalles, creo, muy importantes, muy en la línea del cine de los años 60, que son la utilización del jazz en la banda sonora de Duke Ellington, que por cierto se le ve también en la película fugazmente, y por supuesto en un ejercicio absolutamente, yo creo que de estilo, que luego otros directores también incorporaron, la utilización de los créditos de Saul Bass, que nada más empezar la película ya empieza a sorprenderte con los créditos de Saul Bass, ¿no? Por todo esto creo que Anatomía de un asesinato es una película que el que no la haya visto no puede perder un minuto más, y desde luego que revisarla y volverla a ver es un auténtico placer. Muchas gracias.